Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en el chisme, en las noticias, en todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento que tanto nos gusta. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y hoy, señores y señoras, tenemos un tema que les va a encantar, un tema que está en boca de todos, un tema que, como dirían por ahí, promete mucho. Hoy vamos a hablar del redoble de tambores, el año nuevo de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos roba el aliento, que nos hace suspirar y que, bueno, nos tiene a todos pendientes de cada movimiento que hace. Y lo mejor de todo, y el por qué este vídeo es tan especial, es que tenemos el nombre. El nombre de cómo va a celebrar Can Yaman este año nuevo. Y créanme, les va a sorprender. Así que si son fans de Can Yaman, si les gusta el mundo de las celebridades, si les encanta estar al día con todo el chismecito bueno, pero bueno, este es el vídeo para ustedes. No se lo pierdan porque les prometo que vamos a desglosar todo, desde los rumores hasta la confirmación oficial, si la hay, ya veremos. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, porque esto está a punto de comenzar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, siempre hay novedades, siempre hay algo interesante que contar. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben. Suscríbanse ahora. Ahora sí, vayamos al grano. Can Yaman, el hombre que personifica la perfección para muchos y con razón, siempre ha sido bastante discreto con su vida privada, pero claro, cuando eres una estrella de su calibre, es inevitable que los fans y los medios de comunicación estén pendientes de cada paso que das. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo va a celebrar Can Yaman el año nuevo? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Y lo más importante, ¿qué hará? Durante las últimas semanas, los rumores han ido y venido, como suele pasar en estos casos. Se habló de todo, desde una fiesta privada en Italia, donde reside actualmente, hasta un viaje exótico a algún lugar paradisíaco. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de especulaciones. Los fans, ansiosos por saber, analizaban cada foto, cada vídeo, buscando pistas. Algunas fuentes comenzaron a sugerir que Can Yaman podría estar planeando una celebración íntima, rodeado de sus amigos más cercanos y familiares. Otros, más optimistas, esperaban una aparición pública, un evento glamuroso al que todos pudieran asistir, aunque fuera virtualmente. Imagínense una transmisión en vivo de Can Yaman celebrando el Año Nuevo. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como les decía, las redes sociales son una fuente inagotable de información, y aunque hay que tomarse todo con pinzas, a veces, la verdad se esconde entre el mar de rumores. Y en este caso, parece que algo de verdad había en el aire. Recientemente empezaron a surgir indicios de un evento especial. Fotos filtradas, comentarios ambiguos en las redes sociales, y hasta declaraciones de personas cercanas a Can Yaman, alimentaron las expectativas. Y finalmente llegó la confirmación. Bueno, no exactamente la confirmación oficial, pero sí una pista bastante reveladora. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, en lo que nos trae a todos aquí, el nombre de la celebración. ¿Y cuál es ese nombre? Pues les tengo la primicia. Al parecer, y esto lo digo con el conocimiento que he podido recopilar, Can Yaman tiene planeado un año nuevo muy especial, y el nombre que ha elegido para esta celebración es el Renacimiento. ¿El Renacimiento? Sí, han oído bien. Un nombre que por supuesto evoca ideas de renovación, de empezar de nuevo, de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Y esto, señores y señoras, es muy interesante, porque nos da una idea de la mentalidad de Can Yaman en este momento. Este nombre, el Renacimiento, sugiere que Can Yaman está en una etapa de transformación personal y profesional. Puede que esté planeando nuevos proyectos, nuevos desafíos, o simplemente, que esté reflexionando sobre todo lo que ha logrado hasta ahora y preparándose para lo que viene. Y aquí es donde la especulación se dispara como siempre. ¿Qué significa exactamente el renacimiento para Can Yaman? ¿Estará trabajando en un nuevo proyecto secreto? ¿Tendrá algo especial preparado para sus fans? ¿O simplemente está buscando un nuevo comienzo en su vida personal? Por supuesto, no tenemos todas las respuestas.
Can Yaman es muy reservado con sus planes, y probablemente no nos revele todos los detalles hasta el último momento. Pero por lo que hemos podido averiguar, la Celebración de El Renacimiento no será solo un evento sino una experiencia. Se rumorea que Can Yaman podría estar involucrado en una iniciativa benéfica, aprovechando la ocasión para ayudar a los demás y compartir su éxito con quienes lo necesitan. También se especula con que podría estar trabajando en un nuevo proyecto audiovisual, algo que anunciaría durante la celebración. Imagínense qué emoción. Pero lo más importante es que el Renacimiento simboliza un nuevo capítulo en la vida de Can Yaman. Un capítulo lleno de posibilidades, de oportunidades y de nuevos retos. Un capítulo que seguramente nos dará muchas alegrías y que nos permitirá seguir disfrutando del talento y la belleza de este gran actor. Ahora bien, ¿cómo se va a materializar esta celebración? Las fuentes indican que será un evento exclusivo, probablemente con un número limitado de invitados. Se habla de una fiesta en Italia, con un ambiente elegante y sofisticado, y con todos los detalles cuidados al máximo. Ya me imagino la decoración, la comida, la música, todo tiene que ser perfecto. Y por supuesto, no podemos olvidar a sus fans. Aunque el evento principal sea privado, es muy probable que Can Yaman comparta algunos momentos con sus seguidores a través de las redes sociales. Fotos, vídeos, tal vez una transmisión en vivo, quién sabe. Tenemos que estar atentos. Además, es muy probable que Can Yaman aproveche la ocasión para agradecer a sus fans por su apoyo incondicional. Sin ellos, su éxito no sería posible. Y estoy segura de que, de alguna manera, les hará sentir parte de esta celebración especial. Pero, ¿qué más podemos esperar de El Renacimiento? ¿Qué sorpresas nos tiene preparadas Can Yaman? Bueno, la verdad es que eso solo lo sabremos en los próximos días. Pero lo que sí podemos decir es que, sea lo que sea, seguro que será algo inolvidable. Así que manténganse al tanto de las redes sociales, estén atentos a las noticias y, sobre todo, no se pierdan nada. Porque, como les dije al principio, este año nuevo promete mucho, y Can Yaman nos tiene reservadas muchas sorpresas. Prepárense para lo inesperado. Y mientras esperamos a que llegue el gran día, podemos seguir especulando, soñando y deseando lo mejor para Can Yaman. Porque al final, lo más importante es que sea feliz y que siga brillando con su luz propia. Y estoy segura de que así será. Así que, para resumir, el nombre de la celebración de Año Nuevo de Can Yaman es El Renacimiento. Un nombre que sugiere un nuevo comienzo, una transformación personal y profesional. Un evento exclusivo en Italia, lleno de sorpresas y con el que, seguramente, Can Yaman nos dejará a todos boquiabiertos. ¡Qué emoción! Y con esto llegamos al final de este vídeo, pero esperen. Todavía hay mucho más que desglosar. Como bien saben, el mundo de Can Yaman es un universo en constante expansión, y el Renacimiento no es solo un evento, es una puerta abierta a un sinfín de posibilidades. Así que sigamos explorando juntos. *** Profundizando en los detalles, rumores, confirmaciones y expectativas ***. Hemos hablado del nombre El Renacimiento y de su significado simbólico. Pero, ¿qué más sabemos sobre cómo se materializará esta celebración? ¿Dónde y cuándo tendrá lugar? ¿Quiénes serán los afortunados invitados? Y por supuesto, ¿qué podemos esperar ver y escuchar? *** El lugar, Italia, la ciudad de la moda y el romance ***. Como mencioné anteriormente, los rumores apuntan a Italia como el escenario principal de El Renacimiento. ¿Y dónde mejor que en la cuna del arte, la moda y el romance? Italia es un país que siempre ha fascinado a Can Yaman, y es donde ha establecido su residencia en los últimos tiempos. Con sus ciudades llenas de encanto, su exquisita gastronomía y su atmósfera vibrante, Italia ofrece el escenario perfecto para una celebración inolvidable. Pero, ¿en qué ciudad italiana se llevará a cabo este evento? Las especulaciones apuntan a varias opciones. Roma, con su rica historia y sus impresionantes monumentos, podría ser una elección espectacular. Milán, la capital de la moda, sería perfecta para un evento glamuroso y sofisticado. O quizás una villa privada en la Toscana, rodeada de paisajes idílicos y con vistas a viñedos y colinas. Por supuesto, la elección del lugar dependerá de muchos factores, como la disponibilidad, la logística y, por supuesto, los gustos personales de Can Yaman. Lo que sí podemos asegurar es que, sea donde sea,
el lugar será elegido con sumo cuidado y ofrecerá una experiencia única y memorable. *** La fecha, cuando celebrará Kanyaman su renacimiento, ***. El año nuevo es una fecha clave, pero ¿en qué momento exacto tendrá lugar la celebración del renacimiento? ¿Será una fiesta tradicional de Nochevieja, con fuegos artificiales y brindis a medianoche? ¿O quizás un evento más extenso, que abarque varios días y que incluya diferentes actividades? Los detalles sobre la fecha exacta aún son escasos, pero es muy probable que la celebración tenga lugar alrededor del 31 de diciembre y el 1 de enero. Sin embargo, no descartemos la posibilidad de que Kanyaman organice un evento más largo, aprovechando la ocasión para celebrar el nuevo año y al mismo tiempo conmemorar su renacimiento personal y profesional. *** Los invitados, ¿quiénes estarán presentes en esta celebración exclusiva? ***. Como ya hemos mencionado, el renacimiento será un evento exclusivo con un número limitado de invitados. Pero, ¿quiénes tendrán el privilegio de acompañar a Kanyaman en este momento tan especial? Es muy probable que la celebración cuente con la presencia de sus amigos más cercanos, familiares y algunos colaboradores profesionales. También es posible que haya algunos invitados especiales, personalidades del mundo del espectáculo y la moda, que han establecido una buena relación con el actor. Por supuesto, la privacidad es un factor importante y Kanyaman siempre ha sido muy cuidadoso con su vida personal. Por lo tanto, es probable que los detalles sobre los invitados se mantengan en secreto hasta el último momento. Sin embargo, podemos esperar que la lista de invitados sea selecta y que incluya a personas que sean importantes en la vida de Kanyaman y que compartan sus valores y aspiraciones. ***, ¿qué podemos esperar ver y escuchar en el Renacimiento? ***. Esta es, sin duda, la pregunta del millón. ¿Qué sorpresas nos tiene preparadas Kanyaman para esta celebración? ¿Qué tipo de ambiente se respirará en el evento? ¿Habrá actuaciones musicales, discursos emotivos o quizás un anuncio importante? Los detalles son escasos, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en la personalidad de Kanyaman y en sus intereses. Un ambiente sofisticado y elegante es muy probable que la celebración tenga un ambiente elegante y sofisticado, con una decoración cuidada al detalle. Esperamos ver una combinación de colores, texturas y elementos decorativos que reflejen la personalidad de Kanyaman y el tema del renacimiento. Gastronomía exquisita. La gastronomía italiana es famosa en todo el mundo, y es muy probable que la comida juegue un papel importante en la celebración. Esperamos ver una selección de platos deliciosos, elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad, y acompañados de vinos italianos de renombre. Música y entretenimiento. La música seguramente será un elemento clave en el evento. Es posible que haya actuaciones musicales en vivo con artistas de renombre, y una selección de canciones que reflejen los gustos de Kanyaman y que creen un ambiente festivo y emocionante. Un anuncio especial. Dada la naturaleza del evento, es muy probable que Kanyaman aproveche la ocasión para hacer un anuncio importante. Podría ser el lanzamiento de un nuevo proyecto profesional, la presentación de una nueva iniciativa benéfica, o simplemente una declaración personal que revele sus planes para el futuro. Interacción con los fans. A pesar de que la celebración será privada, es muy probable que Kanyaman comparta algunos momentos con sus fans a través de las redes sociales. Podríamos esperar fotos, vídeos y tal vez una transmisión en vivo para que sus seguidores puedan sentirse parte de esta celebración especial. Un toque de solidaridad. Como ya hemos mencionado, es posible que Kanyaman aproveche la ocasión para involucrarse en una iniciativa benéfica. Podría ser una donación a una organización sin fines de lucro, una campaña de recaudación de fondos, o simplemente un gesto de apoyo a una causa social que le preocupe. Más allá de los rumores, analizando las pistas y las señales. Si bien los rumores y las especulaciones son emocionantes, es importante analizar las pistas y las señales que nos puedan dar una idea más precisa de lo que está por venir. Las redes sociales de Kanyaman. Las redes sociales son una ventana al mundo de las celebridades, y Kanyaman no es una excepción. Estén atentos a sus publicaciones, historias y mensajes, ya que podrían revelar algunos detalles sobre sus planes para el año nuevo.
Asterisco 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 declaraciones de personas cercanas asterisco asterisco observen las declaraciones de personas cercanas a Can Yaman, como amigos, familiares y colaboradores. Es posible que sin querer dejen caer alguna pista sobre la celebración. Asterisco 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 entrevistas y apariciones públicas asterisco asterisco estén atentos a las entrevistas y apariciones públicas de Can Yaman en las próximas semanas. Es posible que en alguna conversación revele algunos detalles sobre sus planes para el año nuevo. Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco presten atención al lenguaje corporal de Can Yaman. Sus gestos, expresiones y sonrisas pueden revelar mucho sobre su estado de ánimo y sus expectativas para el futuro. Asterisco 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 el contexto cultural asterisco asterisco tengan en cuenta el contexto cultural en el que se encuentra Can Yaman. El Año Nuevo es una fecha importante en muchas culturas, y es posible que él quiera celebrar de una manera especial, respetando las tradiciones y los valores locales. Asterisco asterisco el renacimiento en el contexto de la carrera de Can Yaman asterisco asterisco. Para entender mejor el significado de el renacimiento, es importante analizarlo en el contexto de la carrera de Can Yaman. El actor ha logrado un éxito rotundo en los últimos años, protagonizando series y películas que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Asterisco 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 un éxito internacional asterisco asterisco Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, con fans en Europa, América Latina, Medio Oriente y Asia. Su talento, su carisma y su atractivo físico han cautivado a millones de personas. Asterisco 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 proyectos diversificados asterisco asterisco el actor ha demostrado su versatilidad, interpretando una variedad de personajes y participando en proyectos de diferentes géneros. Ha trabajado en series de televisión, películas y producciones teatrales. Asterisco 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 un impacto social asterisco asterisco Can Yaman ha utilizado su fama para generar un impacto social positivo. Ha participado en campañas benéficas, ha apoyado causas humanitarias y ha utilizado su plataforma para promover valores como la inclusión, la diversidad y el respeto. Asterisco 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 un nuevo capítulo asterisco asterisco el renacimiento podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de Can Yaman. Podría estar preparando nuevos proyectos, explorando nuevos caminos creativos, o simplemente buscando un equilibrio entre su vida personal y profesional. Asterisco asterisco el significado profundo de el renacimiento asterisco asterisco. Más allá de los rumores y las especulaciones, el renacimiento tiene un significado profundo y personal para Can Yaman. Representa la oportunidad de reinventarse, de dejar atrás el pasado y de abrazar el futuro con optimismo y esperanza. Asterisco 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 un nuevo comienzo asterisco asterisco el renacimiento implica un nuevo comienzo, la oportunidad de empezar de nuevo, de corregir errores y de alcanzar nuevas metas. Asterisco 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 transformación personal asterisco asterisco el renacimiento es un proceso de transformación personal que implica un crecimiento interno, un cambio de perspectiva y la búsqueda de la autenticidad. Asterisco 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 renovación profesional asterisco asterisco el renacimiento también puede implicar una renovación profesional, la oportunidad de explorar nuevos proyectos, de asumir nuevos retos y de alcanzar nuevas metas. Asterisco 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 un futuro prometedor asterisco asterisco el renacimiento representa un futuro prometedor, lleno de posibilidades, de oportunidades y de nuevos desafíos. Asterisco asterisco manténganse conectados, como seguir las novedades de el renacimiento asterisco asterisco. Para no perderse nada de el renacimiento, es importante estar conectados y seguir las últimas novedades. Aquí te damos algunos consejos. Asterisco 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 sigan mi canal asterisco asterisco suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y estén atentos a mis próximos vídeos. Compartiré toda la información que recopile sobre la celebración de Can Yaman. Asterisco 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 sigan las redes sociales de Can Yaman asterisco asterisco sigan las cuentas oficiales de Can Yaman en Instagram, Twitter y otras plataformas. Estén atentos a sus publicaciones, historias y mensajes. Asterisco 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 sigan las noticias sobre Can Yaman asterisco asterisco sigan las noticias de los medios de comunicación y los sitios web especializados en el mundo del entretenimiento. Asterisco 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 participen en las conversaciones asterisco asterisco únanse a las conversaciones en las redes sociales y en los foros de fans. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. Asterisco 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 estén atentos a los rumores asterisco asterisco tengan en cuenta los rumores, pero tómenlos con cautela.
Verifiquen la información y confíen en fuentes confiables. Asterisco asterisco conclusión. Un año nuevo lleno de emoción y expectativas asterisco asterisco. En resumen, el año nuevo de Kanyaman promete ser un evento inolvidable, lleno de emoción y expectativas. El renacimiento es un nombre que evoca un nuevo comienzo, una transformación personal y profesional, y un futuro lleno de posibilidades. Aunque los detalles aún son escasos, podemos esperar una celebración exclusiva en Italia, con un ambiente elegante y sofisticado, gastronomía exquisita, música, entretenimiento y tal vez un anuncio especial. Para no perderse nada, manténganse conectados a las redes sociales, sigan las noticias y por supuesto suscríbanse a mi canal. Compartan sus opiniones y sus expectativas en los comentarios y juntos, vamos a disfrutar de esta emocionante aventura. Y recuerden, lo más importante es que Kanyaman sea feliz y que siga brillando con su luz propia. Le deseamos lo mejor en este nuevo capítulo de su vida. Así que una vez más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido. Los quiero mucho. Ahora sí, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece el nombre El Renacimiento? ¿Qué esperan ver en la celebración de Kanyaman? ¿Tienen alguna predicción? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus teorías, sus ideas, sus emociones. Vamos a crear una comunidad. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Un me gusta es una forma genial de apoyarme. Y por supuesto compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman. Así todos estaremos al tanto de las últimas novedades. Y como les dije al principio, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Siempre hay algo nuevo que contar, siempre hay chismecito por descubrir. Así que una vez más, muchísimas gracias por todo. Les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.